Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar su pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado, o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios habla ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Den gracias al Señor porque es bueno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor.
Cuando el hombre se siente solo, se siente desprotegido aún de la divinidad. Eso es lo que le sucede al pueblo de Israel. Moisés ha preparado al pueblo para él marchar a la alta montaña al encuentro con el Señor. Encuentro que para el caudillo que ha salvado a los israelitas de la esclavitud en Egipto se convierte en una larga y prolongada ausencia. Y entonces, si Dios conversa con Moisés, se ha olvidado de nosotros. Fabriquémonos nuestro propio Dios, como lo hemos visto en Egipto. Aarón le dice a Moisés que ese es un pueblo perverso. ¿Sería que presionaron a Aarón para fabricarles el ídolo? Sí. Tenemos que entender siempre que la cosa ha sido así. El problema religioso, que no se puede plantear de modo exclusivo, Dios o nada. Esa es la actitud del hombre. Y entonces el problema se plantea en otros términos, más bien disyuntivos. Dios o los ídolos. Sí, porque o se tiene al Dios verdadero o me fabrico el Dios en el que yo puedo confiar. Ahora hay una diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos. Los ídolos producen una seguridad acomodada a mi parecer, mientras que el Dios verdadero me pide hacer su voluntad y no es de acuerdo a mis deseos. El hombre no puede estar sin Dios. De alguna forma el hombre se fabrica en su conciencia una divinidad, una deidad. Eso es lo que sucede en este caso. El pueblo se ha fabricado un Dios de la fertilidad, un Dios poderosísimo como lo veían en Egipto. El hombre de hoy se fabrica sus talismanes, se fabrica su ideología de la buena suerte, porque entonces en el fondo es hacer que este ídolo y que este talismán haga la protección a mi modo, a mi manera, y me conceda lo que yo pido de acuerdo a mis deseos. El hombre idólatra cree obedecer a Dios, sí, pero en el momento en que obedece a sus propios caprichos. Si Dios me concede lo que yo le pido, entonces yo obedezco a Dios. Si no, mi ídolo me va a resolver el problema. ¿Cuántas veces el hombre se tiene que beber su propia idolatría? Y fracasa siendo idólatra. Aquí hay un primer fracaso del pueblo de Israel. Un pueblo duro, un pueblo difícil, y podríamos señalarlo nosotros, cuando en el fondo somos nosotros mismos, duros, difíciles, acomodados, que no nos podemos sentir solos porque entonces hacemos de las nuestras. Aprendamos hoy de esta lección y preguntémonos si nos hemos fabricado nuestro propio ídolo y delante de él danzamos y ofrecemos sacrificios para que Él responda a nuestros deseos y a nuestros caprichos y así nosotros estar lejos de la voluntad de Dios. Dios tiene para nosotros un proyecto de carácter universal que comienza en la simplicidad, en lo pequeño. Eso es lo que nos dice hoy el Evangelio que hemos leído en domingos anteriores con ese ciclo de parábolas del reino. Fíjense, la mostaza sirve para hacernos entender la realidad del reino de Dios. Y también coexiste la cizaña con el grano.
Todas estas parábolas nos hacen entender a nosotros que el reino de los cielos no es como una ilusión, sino una situación que parte de la realidad del pecado del hombre y de la lucha contra el pecado para encontrar la gracia. La mostaza tiene en sí una potencialidad de la fuerza de lo increíble. Lo de la mostaza es sorprendente, claro, pues crece y da la oportunidad para que todos vengan. El reino de los cielos es de carácter universal y se desarrolla a partir de una pequeña vocación de unos hombres. Y esa vocación de ese grupo pequeño de hombres es abierta, universal, para que otros vengan. Sí, en este árbol de la iglesia, todos los hombres de la tierra y de todas las razas están llamados y tienen el derecho de poner aquí su nido en las ramas de este árbol frondoso. Sí, pero ese grupo de creyentes, por minúsculo que sea, tiene que ser fermento en medio de una masa. Y esa es la tarea, pues, de los creyentes en Dios, de los creyentes en Jesucristo. Recordemos que el creyente ya no tiene ídolos, sabe que hace la voluntad de Dios y no la suya. Y la voluntad de Dios es una apertura de corazón universal con gran sentido de misericordia. Que el Señor nos conceda pues iniciar esta semana con esa actitud de corazón abierto y misericordioso, para que con nuestro estilo de vivir, de hacer y de hablar podamos atraer todos los hombres de toda la raza, lenguas, pueblos y naciones a la iglesia. Es nuestra gran tarea, nuestro gran compromiso católico, es decir, universal. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.